En el inicio hablaré de la dialéctica hegeliana, no se asusten del nombre, recurrente en la ingeniería social. La palabra dialéctica en realidad tuvo un origen diferente al que se le da hoy. A partir de Hegel, dialéctica es la confrontación entre los opuestos. Así que cuando yo hablo de dialéctica, imagínense dos fuerzas enfrentadas combatiendo, cada una con su razón. Así que, y hegeliana porque fue el filósofo alemán Friedrich Hegel quien elaboró el teorema. Así que dialéctica hegeliana trata del conflicto entre los opuestos. Y este conflicto entre los opuestos viene a ser la mano invisible, porque se ha transformado en un elemento de transformación, como ahora vamos a ver. Dice así la cosa. Miren qué interesante. La mejor forma de controlar la oposición es liderarla nosotros mismos. Decía Vladimir Lenin, líder de la Revolución Comunista en Rusia. Vladimir Lenin y su movimiento venían inaugurando rol de antítesis controlada por el capitalismo, y ya estaban pensando en crearse una antítesis a sí mismo para controlar opositores. Quizás ignorando que 70 años antes la familia banquera de los Rothschild se había adelantado a esta ocurrencia de Lenin, financiando a la Liga de los 12 Hombres Justos, un movimiento socialista, y a Carlos Marx para que escribiera El Capital. La idea de aquellos banqueros se inspiró en los estudios de Friedrich Hegel, quien en 1823 postuló su teorema sobre el proceso dialéctico. El teorema de Hegel establecía lo siguiente: la existencia de un tipo de gobierno o sociedad llamada tesis provocaría la aparición del opuesto a ese tipo de gobierno o sociedad, lo cual Hegel llamó antítesis. La tesis y la antítesis comenzarían naturalmente a luchar una contra la otra, ya que eran sistemas exactamente opuestos y por tanto verían los asuntos en forma muy diferente. Si tesis y antítesis luchaban por un largo periodo sin aniquilarse, esa batalla resultaría en que ambas mutarían a un sistema híbrido de gobierno y sociedad que Hegel llamó síntesis. Los elitistas banqueros, que de bobos no tenían un pelo, escucharon a Hegel y pronto comprendieron la enorme ventaja de crear artificialmente a su propia oposición. Con los siguientes beneficios. A. Creando a su propia oposición o antítesis, tendrían la posibilidad de conducir la síntesis hacia el resultado deseado, nada menos. B. Desaparecerían los riesgos de una oposición real. C. Montaje de confrontación creíble para los profanos, para nosotros. Como consecuencia, el resultado o síntesis se aceptaría sin desconfianza y se perpetuaría el nuevo estatus buscado. Venimos siendo manipulados mediante el manejo de la tesis y la antítesis, ambas construcciones controladas por la élite, que promueve la alternancia de ellas en el poder, mientras que su agenda avanza incontenible en cada cambio. Los liberales le pavimentaron el camino al Frente Amplio, y este le devolverá el gobierno a los liberales. Llámese como se llamen. Los únicos conflictos que la élite no deseará son aquellos que provengan de una resistencia real y genuina, como la del proyecto Segunda República, ya que toda expresión política derivada de síntesis entre liberales y marxistas finalmente resultará inocua para las élites y tóxica para el superior interés de la nación. Por todo ello, nuestro proyecto Segunda República ha optado por proclamarse como opción de resistencia, porque bajo el término oposición hoy se encuentra nucleada la disidencia controlada por la misma élite. Hablo de blancos, colorados, socialdemócratas, independientes y aún ecologistas.
Consecuentemente, en el PCR decimos, no somos la oposición, somos la resistencia. Resistencia a la élite de rufianes y su proyecto de esclavitud bajo un gobierno mundial. El conflicto de los marxistas, como oposición controlada que son, se desarrolló casi exclusivamente en el escenario de la producción. Desde hace 2 siglos existe una intensa lucha entre capital y trabajo. La inmensa mayoría de las veces, las organizaciones sindicales del trabajo se enfocaron contra los propietarios de empresas que administraban el trabajo, asumiendo que estos eran o representaban el pináculo de la explotación. En realidad, estos capitalistas de techo bajo son compradores de fuerza de trabajo, pero no los que controlan y deciden precios estratégicos como el interés del dinero, de las materias primas o del oro. En cambio, los marxistas jamás se conocieron por defender el control de la moneda soberana. Nunca. Algo de importancia crucial en el desarrollo de nuestras naciones. Al contrario, siempre puede vérselo mendigando inversión extranjera o corriendo presurosos a pedir préstamos en moneda extranjera, cargado con intereses para malgastarnos y endeudarnos. Esa es la realidad. De los liberales, ¿y qué va a sorprendernos? Pero los zurdos en la administración resultan inefables. Tuvimos con Mujica un caso paradigmático cuando habló de pedir préstamos internacionales cargados de intereses para crear tajamares en zonas rurales que mitigaran las épocas de sequía. Préstamos en dólares y cargados de intereses para hacer pozos, teniendo todo a mano, palas, carretillas y trabajadores desocupados. Ni se le cruzó la idea de imprimir dinero soberano desde el Banco Central del Uruguay para financiar tan modesta obra. Así son los zurdos, hijos predilectos de los banqueros, y como tal se comportan, porque fueron los banqueros los originales en crear a su propia oposición. Y esta oposición fue la que lideró Lenin. Ni liberales ni marxistas conciben el desarrollo sin préstamos. Está en su génesis, y toda expresión política que derive a modo de síntesis de liberales y marxistas será contratante serial de empréstitos. En su génesis podemos incluso ver cómo a Carlos Marx se le escapó la tortuga en su Tratado del Capital, ignorando las nefastas consecuencias de la pérfida actividad bancaria de los Rothschild en la economía. Además, interesante esto, de paso digamos que conocer esto para el Che Guevara fue el punto decisorio entre la vida y la muerte. Él participó en una revolución sin saber mucho de economía, finanzas, comercio internacional, etc. Como guerrillero debía luchar contra un poder formal, el Estado dirigido por Batista. Luego ingresó al mundo del poder real, Banco Central de Cuba, Ministerio de Industria, con mucha responsabilidad en mucho del comercio internacional y los mercados financieros también. Para febrero de 1965, Guevara ya sabía bastante acerca del manejo del poder real y en Argelia se la mandó guardar. Denunció la coalición Londres-Moscú en las cotizaciones de materias primas del tercer mundo. Fue su último discurso. Y quizás el menos estudiado, el que finalmente le costó la vida por acercarse a denunciar el manejo real del mundo. El gran tema en el debe continúa siendo la emisión y control de la moneda soberana de la nación, ya que cuando tal emisión es controlada por la banca internacional, la democracia es un cuento para niños tontos. Un estado de democracia real sería aquel donde el Congreso de la Nación decide por sí el futuro económico y financiero de esta. Si tal futuro lo deciden monopolios de banqueros internacionales, será cualquier cosa, menos una democracia. En una democracia es
prerrogativas del Congreso decidir la emisión de moneda y el valor de esta, con referencia a los metales preciosos, y monedas extranjeras. Pero si es una entidad privada quien decide la emisión o el retiro del circulante, la democracia es un cuento. Ni constituye la nacionalización de la banca nada siquiera parecido a lo necesario, ya que la banca puede ser nacionalizada y aún así controlada por el BIS de Basilea, tal cual a como hoy ocurre con nuestra banca oficial, y a la vista están los resultados. Que nos prohíban emitir dinero soberano sin intereses para imponernos préstamos internacionales en moneda extranjera y pagando intereses. Que además nos obliguen a controlar la inflación mediante mecanismos de regulación monetaria muy perversos. El Banco Central del Uruguay viene perdiendo con el gobierno de los zurdos más de 7.500 millones de dólares en un proceso de control de inflación suicida. El proceso consiste en, cuando abundan los pesos, porque hay inflación, retirar pesos uruguayos de plaza mediante la emisión de letras de regulación monetaria, pagando altos intereses en moneda nacional, pasar los pesos a dólares y luego depositar esos dólares en el extranjero a tasas mucho menores que la pagada a las letras. Verdaderamente suicida. Por todo lo dicho, mantengamos esto en mente. La nacionalización de la banca no garantiza de por sí soberanía si es controlada por un pool de banqueros internacionales. Como pueden ver, volviendo a la dialéctica hegeliana, desde 1823 la agenda siempre avanza con procesos dialécticos, de choque entre opuestos, te crean un problema, buscarle la solución, y conflictos preconcebidos y controlados. Oír en esta entrevista muy breve que la mencionada diputada, arrinconada por la situación, reconoció que quienes dictan las leyes son las multinacionales de la banca, que mantienen en vilo a los estados y su soberanía. Decide, mediante este argumento, sacarle culpa al gobierno, argumentando ausencia de soberanía nacional, casi en carácter denunciante de la situación, como podríamos hacerlo nosotros desde el PCR Oriental con nuestra tercera posición. Lilian, muchas gracias. Estaba escuchando seguramente lo que decía Conrado Hughes y lo que han hecho algunos comentarios, por ejemplo, en las redes otros dirigentes. ¿Qué opina de esto? Yo entiendo lo que dicen los oyentes y entiendo lo que dice Pepe Mujica, y yo creo que va todo en la misma línea. A ver, ¿en qué línea? Acá estamos frente al hostigamiento, en este caso de las bancas transnacionales, que van cercando el poder soberano de los estados. Y esto es algo que se está discutiendo hoy día en el mundo, ¿verdad? ¿Quiénes dictan las leyes? Las leyes son las leyes de la banca transnacional, que coliden muchas veces con los derechos humanos, que son los estados los encargados de defenderlo. Entonces estamos frente a un poder transnacional muy fuerte que pone en jaque a los estados y a la soberanía de los estados. Entonces entiendo lo que el senador Mujica quiere decir cuando plantea esta postura. Sí, una postura personal, pero plantea un problema, pone sobre la mesa un problema. ¿Dónde está la soberanía de los estados? Claro. ¿Las normas las dictan las empresas transnacionales o la dictan los estados? Ahora, diputada, si me permite una breve interrupción. Usted habla de las transnacionales actuando en contra de los intereses estatales uruguayos. ¿Y dónde instala allí el Banco República? No, el Banco República indudablemente que tiene que cumplir normas como por ejemplo las normas de Basilea. Por ejemplo, son normas de la banca transnacional, o sea, son normas centrobancalistas, ¿verdad?, que las tiene que cumplir cualquier banco de cualquier estado nacional. De manera que la alternativa para abandonar nuestro calamitoso estado de indefensión debería ser que el dinero se originara en el crédito sin intereses emitidos por el gobierno en el momento de iniciar obra de infraestructura para el bien común de sus ciudadanos. El gobierno emitiría moneda soberana sin intereses y convocaría a proveedores para la obra pública. Luego llegarían los contratos, el inicio de las obras, los salarios, el gasto, el comercio, etc. Decía Perón, ¿cómo vamos a tener tan cantidad de desocupados con todo lo que hay por hacer? Es que no tiene menor sentido que exista necesidad de infraestructura y desocupados simultáneamente, de forma perenne. El respaldo de nuestra moneda debería ser el trabajo de su sociedad,
No crean en las garantías del respaldo en oro. Eso promueven los dueños del oro, que ya sabemos quiénes son. El filósofo, economista y político norteamericano Lyndon LaRouche patrocina el regreso a un sistema así, ya que en Estados Unidos de Norteamérica también son víctimas del sistema monetarista de deuda desde 1933. Allí el último intento de retorno a la emisión de dinero soberano y sin intereses fue el de John Fitzgerald Kennedy, y esa fue quizás la razón más importante para su magnicidio. Lyndon LaRouche nos relata que la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica nació en base al sistema de crédito, porque el Estado debe emitir crédito, no deuda como lo hace hoy. Una lógica muy simple, reivindicada en la región solo por el proyecto Segunda República. Llegados a este punto, siento que ahora nos toca a nosotros elaborar nuestra propia síntesis. Una síntesis que nos consagre la libertad y soberanía para erradicar miserias y atraer desarrollos que eleven nuestra existencia sobre valores verdaderamente trascendentes. Yo califico la propuesta política del PCR y sus 5 pilares como un sistema operativo básico y universal para cualquier nación que busque recomponer su carácter soberano, construir una sociedad que luche, trabaje y viva velando por el bien común y felicidad de sus ciudadanos. Metafóricamente hablando, el programa actual que venimos corriendo en nuestro disco duro, como vimos, contiene males congénitos. Encima nos han inoculado ingentes cantidades de virus troyanos que nos arrojan hacia un escenario orwelliano, como nos definía el doctor Sartú. Debemos comenzar a considerar la posibilidad de formatear nuestro disco duro, instalar el sistema operativo PCR sobre el cual correremos las aplicaciones que mejor se adapten a la realidad e idiosincrasia de los orientales. Eso se llama refundar el Estado soberano, nuestra Segunda República.